Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Les invito a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 2. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Esta reunión es tan importante, hermanos, porque nos ayuda a refrescar la visión que tenemos para el evangelismo y el discipulado en las células familiares. Primera carta de Corintios, capítulo número 2, versículo número 1, nos dice así la palabra de Dios: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermano y hermana, si usted vino en la última ocasión que tuvimos nuestra reunión de Inspira, hablamos, hermanos, acerca de la necesidad de cultivar la sobrenaturalidad en las células. Y comenzábamos, hermanos y hermanas, diciendo que Dios se manifiesta de diferentes formas, conduciendo a las personas a la realidad de una relación con Él. Y para nosotros, hermanos, esta idea de la relación con Dios es muy fácil entenderla en el sentido de que el lenguaje que Dios utiliza para comunicar esa verdad nos resulta familiar. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de el Padre, a nosotros no nos es difícil relacionarnos con la idea de un padre con su hijo, porque todos acá, bien o mal, hemos tenido un padre. También, hermanos y hermanas, somos padres o son padres algunos de ustedes, y obviamente que eso les permite captar la idea de lo que Dios dice cuando se presenta o se manifiesta a sí mismo como Padre. Igualmente, hermanos, cuando hablamos del Hijo, todos acá hemos sido hijos o somos hijos. Y también, hermanos, como ya le dije, algunos de ustedes tienen hijos. Entonces la relación no nos es difícil de identificarla. Pero si hay una verdad, hermanos, importante, es que después de la encarnación de Jesucristo, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección como un evento central dentro de la historia de la salvación hacia el hombre, 7 semanas después ocurrió, hermanos y hermanas, un acontecimiento que también marcó la vida de la humanidad, y es la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Y ese, hermanos, es un hecho trascendental. Pero es ahí, hermanos, donde comenzamos nosotros a tener como cierta dificultad o cierto problema, porque ya le dije, no nos es difícil relacionarnos con el Padre, no nos es difícil relacionarnos con el Hijo, porque son, hermanos, Dios se ha manifestado, se ha revelado en experiencias que son comunicables hacia nosotros. Es decir, nosotros entendemos claramente eso de un Padre, de un Hijo. Pero cuando hablamos de la tercera persona de la Trinidad, específicamente del Espíritu Santo, a muchos cristianos les resulta bastante difícil poder tener una relación estrecha con Él, a pesar de que el mismo Hijo de Dios dijo que cuando Él se fuera, cuando Él ascendiera a los cielos,
Él enviaría al Consolador, que nos conduciría hacia toda verdad y también nos revelaría todas aquellas cosas, o más bien dicho, nos recordaría todas aquellas cosas que Él nos había dicho. Hermanos, al hacer una comparación de la iglesia actual, la iglesia moderna del siglo XXI, y al entender que nuestra iglesia actual, y hablo de la iglesia en términos generales, anímicamente hablando, espiritualmente hablando, es una iglesia que está muy decaída en relación a compararla a la iglesia primitiva. Tendríamos entonces, hermanos, que plantearnos la pregunta: ¿por qué esto es así? Es decir, si comparamos la iglesia primitiva con la iglesia de nuestros días, nuestra iglesia, hermanos, la iglesia actual, la iglesia del siglo XXI, es una iglesia que está muy decaída espiritualmente, anímicamente, espiritualmente hablando. Es una iglesia muy débil. Es una iglesia, hermanos y hermanas, que salió muy mal, si lo podemos decir así, después de la pandemia. Muchas personas que llenaban las iglesias ya no están. Y no estamos hablando, hermanos, de gente cualquiera, estamos hablando de líderes, de lideresas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? Y aún, hermanos, cuando se sigue reflexionando acerca de esto que estoy mencionando, lo cierto es que la iglesia, hermanos y hermanas, tiene una gran deficiencia hoy en día. Y es que estamos intentando hacer la obra de Dios en nuestras propias fuerzas. Estamos tratando la manera de hacer la obra de Dios con nuestras propias capacidades, y estamos dejando a un lado la presencia, la persona y el poder del Espíritu Santo, que Jesús dijo que estaría con nosotros. Pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué a los cristianos hoy en día, o a la iglesia, a los liderazgos, nos cuesta mucho tener avances efectivos o significativos? En primer lugar, hermanos, yo quisiera responder, o tratar la manera de responder a esa pregunta, diciéndole que no tenemos una idea correcta acerca de la persona del Espíritu Santo. Si yo a usted le preguntara quién es el Espíritu Santo y cuál es su función con la iglesia acá en la tierra, ¿qué me diría? Para comenzar, hermanos, es importante que establezcamos la verdad que el Espíritu Santo no es un qué, es decir, no es una cosa. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal o inmaterial, sino que el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando hablamos de esa categoría de primera, segunda, tercera persona de la Trinidad, cuando nosotros hablamos de esas categorías, primero, segundo, tercero, muchas veces pensamos que es una relación de privilegios. Es decir, que el Espíritu Santo es Dios, tiene un privilegio, pero arriba está el Hijo y arriba está el Padre. O es mejor el Hijo que el Espíritu Santo, y el Padre es mejor que el Hijo. Y eso no es cierto, hermanos. Cuando hablamos acerca de los términos primera, segunda, tercera persona de la Trinidad, es lo que se llama la correspondencia de Dios. ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de eso? Estamos hablando, hermanos, que aunque las tres personas de la Trinidad gozan de la misma naturaleza, de la misma esencia, pero ellas, hermanos y hermanas, voluntariamente han decidido armonizar su manifestación gloriosa en una relación de autoridad. De tal manera que, por ejemplo, el Hijo más bien se sujeta al Padre, y el Hijo se sujeta, hermanos y hermanas, al Padre, no porque el Hijo sea inferior al Padre, porque no es así. O sea, el Hijo es tan Dios como el Padre, el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y el Hijo.
Pero eso, hermanos y hermanas, nos ha llevado, repito, a tener al Espíritu Santo. Como decimos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, casi que es como una tercera categoría. Así lo entienden muchos cristianos. Pero eso no es cierto. El Espíritu Santo goza de las mismas características y atributos divinos, tanto como el Padre y el Hijo. Obviamente que el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y al Hijo, pero no deja de ser persona. Y ahí, hermanos y hermanas, comienza el primer desafío para nosotros como líderes de la iglesia. Y es que entendamos que el Espíritu Santo, al ser una persona, Él desea tener una relación con nosotros. El Espíritu Santo no desea tener una actividad con nosotros, porque las actividades son temporales. Por ejemplo, usted es empleado de la empresa en la que labora, mientras realiza una actividad de 8 horas o no sé cuál es su horario. Pero esa relación está definida por eso, por la actividad. Pero usted sabe, ¿verdad? Cuando sale de la empresa, cuando sale de la oficina, deja de ser empleado. Y obviamente, hermanos, esa relación se paraliza. Muchos, lamentablemente, al hablar acerca del Espíritu Santo, tienen una relación de actividad. Y pensémoslo, hermanos, en función de algo tan sencillo. Hay muchas personas que están interesadas en ser bautizadas con el Espíritu Santo porque quieren tener un privilegio. Y es cierto, usted sabe que para desempeñar un privilegio en la iglesia, especialmente de diácono, de diaconisa, de líder o de supervisor, es un requisito ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces la gente pone interés en buscar la manifestación del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, en función de una actividad. Pero Dios, hermanos y hermanas, al manifestarse como persona, Él no quiere tener una relación solo de actividad, sino que Él quiere tener una relación de comunión. Y tener una relación de comunión, hermanos y hermanas, trasciende el tiempo, el espacio. Y le voy a poner un ejemplo. Usted, por ejemplo, es padre de sus hijos cuando está en la casa, es cierto. Cuando está con ellos, cuando les da comida, cuando les ayuda. Pero cuando usted se va a trabajar y cuando sus hijos se van a estudiar, usted sigue siendo padre de ellos, estén o no estén con usted. Usted sigue siendo padre de ellos, incluso cuando ellos se independizan y formalizan sus propios hogares. Sigue siendo padre, seguirá siendo padre de ellos hasta el día en que muera. Es más, aún después de muertos, sus hijos no van a decir yo tuve un papá, sino que ellos se van a referir a usted como alguien que fue real para ellos. Mi papá, que ahora en paz descanse, dicen algunos, pero tratan la manera, hermanos, de esa forma de manifestar que su relación con ese hombre o con esa mujer es una relación de comunión. Entonces usted, hermano, por algún tiempo va a ser empleado de esa empresa, no sé cuánto tiempo, pero usted va a tener relaciones significativas con una persona de por vida. Por eso es que hablamos, por ejemplo, de el matrimonio hasta que la muerte los separe. Es decir, cuando entablamos una relación con una persona, una relación de comunión, usted está ligado a esa persona no por una actividad, sino por una relación de comunión. Y la comunión, hermanos y hermanas, se establece por el acercamiento, el tiempo y la dedicación que dedicamos a una relación específica. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que para relacionarnos íntimamente con el Espíritu Santo no lo tenemos que ver como una cosa, como algo impersonal, sino que necesitamos, hermanos y hermanas, entablar una relación como la que usted tiene con un amigo,
en la donde habla, donde usted expresa cómo se siente, donde usted, hermanos y hermanas, es como es. Entonces, eso es lo primero. En segundo lugar, hermanos y hermanas, es importante que entendamos que la obra de Dios no la podemos hacer en nuestras fuerzas, no la podemos hacer en nuestras capacidades. Y eso precisamente es lo que el apóstol Pablo está señalando en esta primera carta a los Corintios. Oiga lo que Pablo está diciendo en el verso 1. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, la Reina Valera dice el misterio de Dios. Oiga lo que dice. Vea cómo no lo hizo Pablo. No lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Está hablando de sabiduría humana. Lo primero que Pablo está diciendo es, para anunciar o ser testigo de Dios, para testificar acerca de Dios, yo no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Pensemos por un momento en las capacidades de Pablo, las capacidades intelectuales que Pablo tenía. Por lo menos, hermanos y hermanas, Pablo hablaba 3 idiomas, por lo menos. Pablo había sido enseñado a los pies de Gamaliel, la mejor universidad de la época en Israel. Pablo también, hermanos, era un hombre de mundo, por decirlo de alguna forma. Es decir, conocía la cultura de su época, conocía de filosofía. Eso lo sabemos por las mismas cartas del Nuevo Testamento. Si Pablo, por ejemplo, se estaba formando a los pies de Gamaliel, significa que él se estaba preparando para ser un rabino, para ser un maestro dentro del judaísmo. Él mismo se define como un hombre muy celoso de la ley en la carta a los Gálatas. Entonces, tartamudo Pablo no era, ignorante Pablo no era. Y digo esto porque hay muchas personas que quieren exaltar la ignorancia como una virtud, y eso no es cierto. Pablo era una persona preparada, educada, con grandes capacidades intelectuales. Pero lo que llama la atención en este versículo 1 es que Pablo está diciendo, miren hermanos, cuando yo le fui a anunciar el testimonio de Dios, yo no lo hice con gran elocuencia, yo no lo hice con sabiduría o con conocimiento humano. Pablo está diciendo, hermanos y hermanas, que él no dependía de sus capacidades humanas. Caso contrario de la realidad de nuestra iglesia en términos generales actualmente, donde el énfasis está en la oratoria, en la homilética, en la hermenéutica, en la teología, en la exégesis. Todas esas cosas, hermanos, que son buenas, son importantes, pero no son, hermanos y hermanas, lo primordial. Todas esas cosas, hermanos y hermanas, no hay que despreciarlas. Si Dios nos permite la posibilidad de seguir creciendo, aprendiendo, cultivándonos, y no solamente en esa área, debemos de hacerlo. Pero pensar que porque estamos desarrollando esas capacidades, eso va a ser lo que nos va a dar a nosotros el alcance, la persuasión hacia las personas, eso no es cierto. La predicación del evangelio, hermanos y hermanas, es algo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia fuerza, por nuestra propia capacidad. Entonces, ¿cómo es que hay que hacerlo? Bueno, en primer lugar, hermanos y hermanas, uno de los elementos que tenemos que entender, como estamos hablando de cultivar la sobrenaturalidad en nuestra célula, significa que estamos invitando al Espíritu Santo para que sea Dios en medio de nuestra célula, para que sea Dios manifestándose en poder y en gloria ahí donde nosotros le servimos al Señor. Pero déjeme decirle algo, el Espíritu Santo es
cristocéntrico. ¿A qué me refiero cuando digo que el Espíritu Santo es cristocéntrico? Yo les decía a ustedes al inicio de esta enseñanza, está bien, ya dijimos que el Espíritu Santo es una persona, pero ¿por qué entonces el Hijo envió al Espíritu Santo a la tierra para que estuviera con nosotros que somos sus discípulos? El mismo Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan. Dice que Él nos recordaría todo lo que Él nos había enseñado. El Espíritu Santo no va a dar testimonio de sí mismo, sino que tomaría del Hijo para testificarnos a nosotros. Es decir, que al Espíritu Santo le interesa que nuestra atención esté enfocada en Jesucristo. Y el Espíritu Santo trata la manera, hermanos y hermanas, de que pongamos nuestra atención en Él. Significa que el Espíritu Santo va a respaldar de manera sobrenatural nuestra labor, cuando también nuestro propósito en la evangelización sea la persona de Jesús. Si nuestros intereses por tener el poder de Dios es sobresalir, hermanos y hermanas, es tratar la manera de ganar mérito o reconocimiento humano, el Espíritu Santo no lo va a respaldar. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, no va a apoyar nuestra misión. Una obra que se levanta alrededor de un hombre es algo que el Espíritu Santo no hará, porque el Espíritu Santo no quiere formar o fortalecer el nombre de un predicador, el nombre de una iglesia, sino que el Espíritu Santo desea clavar, formar, esculpir el nombre de Jesucristo en el corazón de la comunidad de discípulos. Cuando nosotros comenzamos a girar alrededor de un pastor o de un líder o incluso de nosotros mismos, el Espíritu Santo se aleja, porque esa es una tarea humana muy suya. Pero no es eso, hermanos, a lo que Dios nos ha llamado. Por eso es que más adelante en el versículo 2, vea lo que Pablo va a decir: me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, oiga, excepto de Jesucristo y de este crucificado. ¿Por qué entonces el Espíritu Santo nos va a dar poder? Para que el énfasis está en la persona de Jesús. El Espíritu Santo te respaldará, te dará poder para que tú anuncies el Evangelio y Jesucristo sea el centro. Ahora, si tú quieres poder, como aquel mago del libro de los Hechos, para granjearse popularidad, fama o reconocimiento, para no formar discípulos de Jesús, sino que discípulos tuyos, el Espíritu Santo no te va a apoyar, porque el Espíritu Santo está para señalar a Jesús, para hablarnos de Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos al Espíritu Santo para hablar de Jesús, y eso es lo que hacemos nosotros todos los sábados en la célula. Sin importar cuál sea la enseñanza, sin importar, hermanos y hermanas, si es de niños, de jóvenes o de adultos, el mensaje debe de seguir siendo Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el único que puede cambiar la vida, el único que puede transformar. Entonces vea, dice el verso 3, es más, me presenté ante ustedes, dice, con tanta debilidad que temblaba de miedo. Y vuelve a reiterar Pablo: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias o elocuentes. Vuelve a decir Pablo: yo no les he predicado la palabra ni con palabras humanas, de humana sabiduría o de elocuencia. Ya le dije, Pablo era un elocuente. O sea, Pablo elocuente como orador, era muy elocuente. Basta solamente leer su predicación en la ciudad de Atenas.
Usted puede leer, hermanos, esa predicación de Pablo en Atenas. Pero dígame cuánto fue el resultado que Pablo tuvo en Atenas con esa predicación. No tuvo mucho alcance. Entonces, ahora Pablo, llegando a la región de Acaya, él dice: lección aprendida. No se trata, hermanos y hermanas, de que nosotros nos rebusquemos con un lenguaje que solamente usted conoce y que la gente diga: wow, ¿qué tanto sabe mi líder de exégesis, hermenéutica, teología, homilética? No es eso el sentido del evangelio. Y con eso repito, no estoy menospreciando eso. Lo que le estoy diciendo, hermanos y hermanas, es que a la hora de encontrarnos con una persona que está esclavizada al pecado, no será tu conocimiento lo que la va a cambiar. Cuando nos encontremos, hermanos y hermanas, con una persona poseída por un demonio, no será tu conocimiento acerca de las normas interpretativas del exégesis lo que va a cambiar. Lo que va a sanar a una persona no será tu conocimiento de griego ni hebreo, hermanos y hermanas. No es nada de eso, lo cual es importante. Y Pablo lo sabía. ¿Quién mejor que Pablo? No era una persona erudita en estos conocimientos. Y vea esto: si no predicó entonces con sus habilidades, que yo no digo que no hay que cultivarlas, insisto, cultívelas, pero no genere dependencia de eso. Entonces, ¿qué dice, hermanos y hermanas? Si no les habló ni les predicó con palabras sabias y elocuentes, vea lo que dice: sino con demostración. ¿Demostración de qué? De él como predicador, de él como orador, de él como maestro. No, oiga lo que dice: sino con demostración del poder del Espíritu. Poder del Espíritu. En este pasaje de Pablo hay una confrontación en dos hechos importantes. Porque en primer lugar, Pablo se está demostrando cómo se ha descrito Pablo en el versículo número 3, hermanos. Ahí hay dos características en ese versículo 3 que reflejan a Pablo, el Pablo humano. ¿Correcto? Felicidades, hermano. Ahí hay dos cosas con las que Pablo se está presentando: débil y miedo. Ese es el Pablo, hermanos y hermanas, que se está presentando así humanamente. Pero mire qué paradójico, porque ese Pablo débil y miedoso, porque eso es lo que dice la Biblia, dice que llegó con el poder, con la demostración del poder del Espíritu. ¿Cómo el poder de Dios se manifiesta en lo débil? ¿Cómo es que el poder de Dios se manifiesta en nuestras limitaciones? Ahí está la clave. Entre nosotros seamos más dependientes del Espíritu Santo, vamos a tener más resultados, amada iglesia. Usted, hermanos y hermanas, entre más reconozca su debilidad, su humanidad, su limitación, su flaqueza, y no le estoy diciendo de una falsa humildad, sino que de verdad, hermanos, es que la obra de Dios no la podemos hacer por nuestras propias fuerzas. ¿Qué tanto le va a durar su fuerza, hermanos? ¿Qué tanto le va a durar su entusiasmo? Probablemente le va a durar una semana, dos. A la tercera semana de ser líder, usted va a querer renunciar. Pero ¿qué ha hecho que nosotros sigamos ahí con esta santa terquedad de predicar el evangelio? No piense, hermano, que es su gran fuerza de voluntad o que qué capacidad la que usted tiene de resiliencia. No es eso. Lo que Dios, hermanos y hermanas, le ha permitido tener hasta acá es porque el poder del Espíritu Santo nos ha sostenido. Por eso es que la gente, cuando
hablan o escuchan de Elim, una de las preguntas que la gente se hace afuera del mundo: ¿y cuánto le pagan a sus líderes, a sus supervisores, a los anfitriones? ¿Y cuánto les pagan? Porque en la idea de muchos pastores es que para tener una iglesia grande y numerosa es que hay que estimular a las personas. Y usted, hermanos y hermanas, puede darle incentivos a las personas, lo cual no digo que no se haga, hay que hacerlo. Pero eso, ¿cuánto va a durar? O sea, humanamente hablando, hermanos, tenemos una carga emocional que se va disminuyendo en la medida en que vamos sirviendo al Señor. Y llega un momento en que eso se acaba. Pero si hay algo que nunca, 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 nunca se va a acabar, ese es el poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces Pablo dice: hermanos, yo llegué a predicarles con demostración del poder del Espíritu. Entonces, ¿cómo debo de hacer, hermanos y hermanas, para vivir en esa dimensión del Espíritu? Bueno, en primer lugar, quiero decirle que para tener esa manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, no hay otro camino, no hay otro atajo que no sea la oración. Solamente vamos a tener esa manifestación del poder de Dios si se lo pedimos. Jesús lo dijo, que si nosotros, hermanos y hermanas, pedíamos al Padre por el Espíritu, Él nos lo daría. Eso lo dice en el Evangelio de Lucas. Entonces, yo, hermanos y hermanas, al pensar en esto, pienso en mis limitaciones y me doy cuenta que son demasiadas. Y para una tarea como esta que Dios nos ha encomendado, humanamente esto no se puede hacer, hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé de su poder para hablar acerca de Jesús, que nos haga testigos, hermanos y hermanas, que no nos desanimemos. Les hacía a ustedes la pregunta al inicio de esta enseñanza: si comparamos la iglesia actual del siglo XXI con la iglesia primitiva de los primeros años de la vida del cristianismo, usted va a notar una gran diferencia entre ambas iglesias. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que la iglesia primitiva dependía totalmente del Espíritu Santo para lo que hacía. Era gente que oraba. Hermanos, dígame usted, antes de Pentecostés, ¿qué estaban haciendo los cristianos? ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Cuando encarcelaron a Pedro, hermanos y hermanas, ¿qué estaba haciendo la gente? Metiendo solicitudes, tratando la manera de ver si lograban que un abogado lo liberara. ¿Qué estaba haciendo la iglesia, hermanos? Estaba orando. Estaba orando. Y cuando la persecución se desató, hermanos, esa gente se volcó en oración para seguir anunciando la palabra de Dios. ¿Y cuál es nuestro problema hoy en día? Que hoy alguien medio nos levanta la ceja y ya no venimos a la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos una vida real de oración. No tenemos una vida de dependencia del Espíritu Santo. Y así vamos a hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Y por eso, hermanos y hermanas, es que no hay palabra de Dios, la gente sale igual, no hay, hermanos, una manifestación del Señor. Entonces necesitamos, amados hermanos y hermanas, el poder del Espíritu Santo. Tú necesitas de ese poder. Y vuelvo a reiterar en eso, hermanos, necesitamos todos del poder del Espíritu. Se lo voy a decir otra vez: necesitamos del poder del Espíritu.
Y para eso es necesario volver a la oración. Yo le pregunto algo, solo para medir: ¿cuántos ya llenaron su lista de salvación? ¿Cuántos ya en su célula ya sacaron los nombres de los amigos por los que van a estar orando? Pero si usted solo fue de aquellos que recibió la hoja, la dobló, la tiró a la basura, ahí la anda en medio de la Biblia, ni les hace mención a la gente, ¿qué manifestación del poder de Dios va a haber ahí? Ahí no va a haber nada, hermano. Ahí ni el oro Paquito va a decir amén. Pero por eso le digo, necesitamos del poder de Dios. Hermanos, le voy a decir algo: nosotros podemos tener radio, medios de comunicación, podemos tener locales, podemos tener sillas, podemos tener pastores estudiados, lo que usted quiera, pero si no hay poder del Espíritu Santo, no habrán resultados. Nos vamos a secar, nos vamos a marchitar. Entonces necesitamos depender del poder de Dios. Por eso le pregunto, hace poco me decía un hermano: mire, hermano, fíjese que predicando, allá había una muchacha, me dijo, que se comenzaba a torcer, me dijo. Y yo dije: gloria a Dios, significa que la palabra de Dios le estaba llegando y el Señor estaba librando a esa joven. Pero ¿qué hubiese pasado, hermanos y hermanas? Me decía otro hermano: hermano, fíjese que dando la enseñanza en la guía, me dijo, se comenzó a sentir un ambiente tan pesado, me dijo, pero pesado. Y ahí había un muchacho que se me quedaba viendo y me reía, y se reía de mí, de lo que yo decía, y me comencé a poner mal, que hasta comencé a sudar y yo no hallaba ni qué hacer. El mensaje me duró, me dijo, como 5 o 10 minutos y terminé. Y la persona se quedó ahí viéndolo y se le quedaba riendo. ¿Quién cree que estaba detrás ahí, hermano? El mero diablo. Y yo le pregunto: ¿y si a usted le pasara eso en su célula? Llamen al pastor, por favor. No, hermanos, el Espíritu Santo está ahí, está dentro de usted, está con usted, y la fuerza y el poder que solamente Él da está a su disposición. Solo es de que lo pida. ¿Y cuál es el resultado de depender del poder del Espíritu? Dice el verso 5, dice: para que la fe de ustedes no dependiera ¿de quién? De la sabiduría humana. Es que usted puede convencer por un ratito a una persona, pero si viene un testigo de Jehová y lo convence con una locura, entonces ya no le va a creer a su argumento. Entonces, ¿qué es lo que retiene a las personas? ¿Qué es lo que nos mantiene firmes? ¿Qué es lo que nos mantiene constantes? Ahí lo dice el verso 5: para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino ¿de quién? ¿Sino de quién, hermanos? Del poder de Dios. Y ese poder está disponible para usted. Ese poder está disponible para usted. No importa si usted es líder infantil, no importa si usted es líder juvenil, no importa si es líder de adultos, no importa si usted es supervisor, tú necesitas el poder de Dios. La iglesia no se va a sostener, hermanos y hermanas, porque tengamos líderes elocuentes. La iglesia no se va a sostener porque nosotros, hermanos y hermanas, acumulemos reconocimientos o méritos humanos. Lo que necesitamos es el poder del Espíritu, y para eso, hermanos, no hay otro camino. La oración es el camino. Por eso yo le quiero preguntar a usted: ¿y cómo está su tiempo de oración con el Señor? ¿Cómo está su tiempo de oración? Si usted está orando solo el 31 de diciembre a la hora de la oración de medianoche, si es que oró,
estamos mal. Y por eso, hermanos, es que una media cosita nos detiene, una media cosita nos desanima. No, que la anfitriona no le echó mucha azúcar al café y yo por eso voy a cerrar la célula. Hermanos, hemos olvidado de que Dios está con nosotros. Hemos olvidado de que Dios camina por nosotros. Hemos olvidado que Dios nos da la victoria a nosotros. Por eso es tiempo de volver, iglesia. Es tiempo de volver, de volver. Es tiempo de volver. Si dependemos del Espíritu, hermano, se imagina que en su célula usted ve a alguien triste, desanimado, enfermo, y usted diga: hermano, ¿me permite orar? Yo quiero orar por usted para que el Señor le devuelva la salud. ¿Creen que Dios lo puede hacer? No, ¿de verdad creen que Dios lo puede hacer? Dios lo puede hacer. Eso y más. Solo necesitamos depender de Él. Amén, hermanos. Termino con esto. Si hubo algo, hermanos, que impactó profundamente mi vida, fue la vida de una hermana que le dieron una célula con 4 mujeres, 2 ancianas, una niña y la anfitriona. Esa era la célula que ella tenía. Pero esta hermana tenía una cualidad, y es que después de la planificación, ella no sabía esto, pero ella comenzaba a orar por las vecinas de ese pasaje. Una hermana ya de edad. Hermano, la planificación terminaba era de 7 a 8. Yo era un niño. Terminaba a las 8, pero la oración de esa mujer era tan intensa, era tan encendida, que no se sentía el tiempo. Llegaban hasta las 9, 9:30 orando esas 4 hermanas. Lo que le quiero decir es que algo cambió en la atmósfera de esa célula y de estas 4 hermanas, que solo estaban acostumbradas a llegar sábado a sábado. Y recuerdo en una ocasión cuando esta hermana les dijo a estas hermanas: el Señor va con nosotros, así que este sábado cada quien traiga una amiga a la célula, porque era una célula de mujeres. Hermano, la sorpresa va siendo que cada una de estas mujeres llevó 2 personas el siguiente sábado. Pero ahí no acaba la cuestión. Una de las que llegó ese sábado recibió a Cristo y fue bautizada con el Espíritu Santo ese mismo día, en la célula. ¿Cuánto se tardó? Y eso fue lo que a mí me impactó, que en una semana Dios ya le había respondido a esta mujer, a esta hermana. Y eso, hermano, se hizo tan contagioso. Para no hacerle larga la historia, tal vez algún día, hermanos, traemos a esta hermana para que predique aquí la palabra de Dios. Hace poco la volví a encontrar y me llenó de mucha alegría que vino recientemente acá a Santa Ana, y con una hermana servidora me dejó saludos, y cuando me dijo el nombre, me acordé de aquella época de infancia. Pero lo que le quiero decir es que a esta hermana le decían: vaya, hermana, a usted le toca solita el bus para la iglesia, démosle, decía. Y no era que tenía dinero, hermano. Esa mujer llenaba solita el bus para la iglesia con amigas. Pero ¿sabe cuál era la clave? Era una mujer llena del poder del Espíritu Santo. Es que usted no va, hermanos, a cambiar el corazón de una persona diciéndole: mira, cuando vayamos a la iglesia te voy a llevar a comer pupusas al final, pero vamos, por favor. Eso no lo va a cambiar. Pero si tú estás lleno del poder de Dios, eso sí va a cambiar la vida de la persona. Por eso necesitamos eso. Todos necesitamos del poder de Dios. Yo ni se diga, hermano, lo necesitamos todos. Entonces, le repito, Dios sigue hablando, Dios sigue con nosotros, y Dios también nos ha prometido la victoria. ¿Cuántos lo creen, hermanos?
Póngase en pie, hermanos, y dele fuerte esa ofrenda de palmas a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos llene de su presencia. Dígale cuán humano es usted. Pablo dijo dos cosas de él: yo soy débil, tengo miedos, pero el poder de Dios se manifiesta en mi vida. Amado Dios, que estás en los cielos, esta noche, Señor, venimos delante de ti para reconocer nuestra impotencia, para reconocer nuestra torpeza humana, para reconocer nuestra limitación, Señor. Mira cuán secos y vacíos estamos de tu presencia. Mira, Señor, lo carnal que ha existido en nuestra forma de servirte. Hemos intentado hacer, Señor, la obra en nuestras fuerzas, y por eso es que no nos sale nada. No hay resultados, no hay frutos. Pero nosotros sabemos, Señor, que los que son hechos hijos de Dios no lo son por voluntad humana, no lo son por el deseo de un hombre que los quiera persuadir. Ahora yo te pido, Señor amado, somos una iglesia llena de tantas incapacidades. Mira, Señor, que somos tartamudos, pero el que hizo la lengua no podrá poner el habla en nuestra boca. Mira, Señor, nuestra impotencia al ver a los enfermos llegar a la célula. No podrá tu Espíritu Santo sanar a esos enfermos si disponemos nuestro corazón. Cuando tú dijiste que eras nuestro sanador, Señor, mira la sequía que hay en la iglesia. Como Israel en la época de Acab y de Jezabel, la tierra clama por lluvia. Oh Señor, levanta hombres y mujeres esta noche con el espíritu de Elías para abrir los cielos y que la lluvia de tu espíritu descienda. Señor, llénalos. Señor, llénalos esta noche. Llénalos, llénalos, llénalos. Señor, rompe cadenas. Ahí hay ataduras espirituales en esos jóvenes, en esos niños. Rompe esos vicios. Pero eso no lo podemos hacer con nuestra fuerza, Señor. Escucha el clamor desesperado del siervo que brama por las corrientes de las aguas y que desesperadamente buscan tu presencia.
Espíritu Santo, perdónanos por haberte ignorado. Espíritu Santo, perdónanos si te hemos dejado a un lado. Pero llena, 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 llena. Llena esta noche con tu presencia, con tu fuego. Aviva en nosotros aquel fuego que ardió en la iglesia primitiva. Derrama, Señor, un nuevo Pentecostés esta noche. Derrama, derrama, derrama. En su palabra vida, todo es posible. No te preocupes de tus asuntos. Dios se encargará de ellos. Tú preocúpate de estar alineado, calibrado con la presencia del Señor. No te preocupes, no te afanes en lo que perece en esta tierra. Más bien enfócate en el reino de Dios. Hermanos, el Señor desata sobre ustedes toda autoridad sobre espíritus malignos. El Señor desata toda autoridad sobre ustedes para que prediquen la palabra con autoridad. El Señor desata sobre ustedes esa autoridad sobre la enfermedad. Solo vuélvete al Señor. Digámosle al Señor, hermanos, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Palabra viva, todo es posible Si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. palabra vida, todo es posible Si puedes creer.
Dígale: Señor, yo creo lo que tú harás en mi vida. Yo creo de lo que tú harás en mi vida, Señor. Ya te diste cuenta de lo humano, incapaz y débil que soy. Pero sé que tú estás levantando guerreros valientes como Gedeón. Tú estás levantando libertadores como Moisés. Tú estás levantando madres espirituales como Débora. Porque el mismo Dios que estuvo con ellos es el Dios vivo y verdadero que está en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a guardar quietud un momento, hermanos.
Gracias, Señor. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios. Si son para Él, désela fuerte, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, y así sentados vamos a orar al Señor en esta ocasión por nuestros diezmos y ofrendas. Padre, gracias te damos porque tú no nos dejas solos, no nos has dejado huérfanos. Cuán necesitados estamos de ti, Señor. Bendice en este momento las ofrendas de tu pueblo. Tú sabes, Señor, de qué cosas tenemos necesidad. Tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos. Oramos desde ya, Señor, para que tú bendigas a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y